Este, un segundito les pido. Vamos a ver esto. Mm, 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 mm. Abierto, ¿verdad?
bueno, nos quedamos ahí prácticamente y después teníamos que ver un poco lo práctico, digamos, de una ventaja que se obtiene cuando se traslada la rama central del vacío a los terminales de entrada. Da un circuito equivalente aproximado de la figura que estamos viendo aquí en la parte inferior. Y los errores que se obtienen con esta aproximación son superiores a los que resultaban en el transformador, ¿ya? Por si acaso, eso quería mostrarles también. Una estudiante del curso justamente mencionó las pérdidas que representaban estos dos ramales, ¿no es cierto?, centrales. Y es importante tomar en cuenta esto porque los errores eran muy bajos en un transformador, estamos viendo del 3 al 8%, no que la corriente vacío es del 35 al 40%, ¿ya? Y con el circuito equivalente aproximado se obtienen corrientes en el rotor que son apreciablemente más altas que los valores reales. De todos modos, dice, esa aproximación es aceptable para cálculos preliminares para motores de más de 10 kilovatios y es el que se seguirá en este texto que tienen ustedes de apoyo. Bueno, es importante ver que esta rama intermedia en el transformador está mostrando las pérdidas. Aquí creo que tenemos lo que habíamos cortado ayer. Tenemos, déjenme usar esto. Aquí está. Aquí lo tenemos. Ya. Entonces, brevemente le voy a pasar esta otra paginita. ¿Ya están pudiendo visualizarla ahora? ¿Sí? Bien. Esto es de la primera parte de este subtexto que tienen en la sexta edición, por supuesto. Y ahí ven ustedes que las pérdidas que se dan, que se les llama prácticamente en el núcleo por efecto Joule, se las saca de dividir el voltaje que se está aplicando, obviamente, entre los puntos A y B, sobre la corriente que se pierde, ¿no es cierto?, en este efecto Joule, llamémosle así, ¿ya? No que las otras pérdidas que son para magnetizar el material, o sea que tendrían que ver más con la curva de histéresis, ¿no es cierto?, es el voltaje sobre la corriente de este tipo de pérdidas, ¿ya? Entonces, claramente en el transformador las está identificando, ¿no es cierto?, como pérdidas que son por efecto Joule y por el otro lado por la magnetización, ¿ya? Obviamente el efecto Joule que se da, ¿dónde? Que se da en los núcleos, en el núcleo del estator y del rotor, ¿sí? Pero ¿por qué de pronto, si volvemos otra vez a la parte esa del motor de inducción, encontramos que hay una fuerte diferencia entre la presencia del entrehierro en los motores hace que la corriente de vacío, o sea, la corriente de este ramal intermedio, suba a un 35 a 40% de la asignada. Mientras que en el caso del transformador es apenas del orden del 3 al 8%. Recuerdan que al principio de la clase yo les dije, entrehierro, partes del motor de inducción, carcasa, estator,
el bobinado del estator, el bobinado del rotor, o si no, la jaula de ardilla del rotor, y el núcleo del estator y el núcleo del rotor, y el entrehierro, siendo que el entrehierro es aire. Teóricamente es un espacio de aire, ¿no? Es una separación entre estator, núcleo del estator y núcleo del rotor. ¿Por qué les dije que era mala palabra? Justamente porque primero, la reluctancia de 1 milímetro, podríamos decir, nos representa la reluctancia de, en los motores antiguos, de unos 5 metros a 6 metros de material ferromagnético, ¿ya? Porque es la variable es la reluctancia relativa, ¿no es cierto? La absoluta la tiene cualquiera, ¿no es cierto? Es elevado a 10 a la menos 14, pero la relativa entre el aire y la permeabilidad que tienen los materiales ferromagnéticos es de 1 a 5.000, 1 a 7.000 en los motores, llamemos así, convencionales del siglo pasado, ¿no? Hoy en día, se han visto ustedes en el primer capítulo de Fraile Mora, estamos hablando de valores que superan los 100.000. Entonces, 1 a 100.000. Solamente con 5.000 y 7.000 se pueden dar idea a ustedes que 1 milímetro de aire significaría la reluctancia de 5 metros o 7 metros de material ferromagnético. Peor si estamos hablando de materiales mucho más óptimos en cuestión de permeabilidad, ¿no es cierto? Estamos superando los 100.000. ¿Qué significa? 1 milímetro de aire estaría representando la permeabilidad de 100 metros de material ferromagnético producido en los últimos 30, 40. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia, digamos, por la presencia justamente de esa mala palabra, yo le llamo, que es el entrehierro. Ahora, miren, aquí menciona justamente esto, que los errores que ahora se obtienen con esta aproximación son superiores a los que resultaron en el transformador. Esto se debe a la presencia del entrehierro en los motores, que hace que la corriente de vacío sean del 35 al 40% de la asignada. Mientras que en el caso del transformador apenas eran de 3 al 8%, según la calidad, digamos, del núcleo del transformador, ¿no? Entonces, de todas maneras, se reitera que el trabajar con el circuito equivalente aproximado, que es el del gráfico inferior, nos lleva a errores tolerables, digamos, errores aceptables, cuando se hace cálculos preliminares de motores que vayan más allá de 10 kilómetros. ¿Ya? Bien, eso queríamos salvar. Su compañera, no me acuerdo, Rivera era la señorita, ¿sí? Ella tenía la razón, pero había que aclararles que son pérdidas concretamente. Si no son, ¿cómo podríamos decir? Hay que darle el nombre, ¿no? De pérdidas por efecto Joule en el material ferromagnético, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cómo fabricamos nosotros las láminas del núcleo, tanto del estator como del rotor, cómo las aislamos, de qué espesor las hacemos, o sea, el material, el espesor, el aislante, podemos reducir ese efecto Joule en ambos núcleos, ¿no es cierto?, en el núcleo del estator y del rotor, para que la corriente sea menor en vacío, ¿no es cierto? ¿No? El otro efecto ya es el del elemento que tiene que ver con la magnetización, es también parte de la composición del material para que la curva de histéresis no me haga perder tanta corriente en la condición de vacío. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces estamos ahí. Tengo que ponerme al día entonces con la estudiante Rivera. Rivera, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy abriendo mi paginita. Rivero, Valeria Allison. Sí, estaba con su amarillito y su signo de interrogación. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a limpiar.
le ponemos sus 100 puntitos bien ganados, ¿ya? Era una cuestión de una palabra nomás, pero está bien. El concepto es correcto el que usted ha dicho. Salvamos esto. Gracias. Y es importante. Sí, sí, le escucho. Gracias. Es importante que ustedes guarden un poco esto en su memoria, porque cuando van a seleccionar motores, justamente estos parámetros constructivos, ustedes no están estudiando para construir motores, pero tienen que tener la capacidad de comparar un motor con otro motor dependiendo de qué, de su calidad de materiales y del tipo de construcción. ¿Por qué? Porque eso determina justamente cuán eficiente es uno u otro motor. Y también cuando hagan estos cálculos, si van a utilizar, por ejemplo, el circuito equivalente aproximado, van a ver ustedes que con mayor calidad de núcleo de estator, núcleo de rotor, ¿no es cierto?, van a tener menos corrientes parásitas por un lado, van a tener una mejor respuesta en la curva de histeresis. Entonces, se bajan estas pérdidas del ramal intermedio, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Cuando ya, como estamos soñando nosotros, querramos fabricar nuestros motores aquí en Bolivia, bueno, tendremos que poner mucho cuidado, digamos, en estas cosas para, al fabricar primero los materiales, cómo se va a construir, y en segundo lugar, el montaje, cómo se va a hacer, ¿no? La construcción ya de los motores. ¿Ya? Bien. Aclarado este punto que es muy, muy importante, vayamos a lo que ya ven ustedes en la figura inferior, que es el circuito equivalente aproximado, ¿cierto? Entonces, hay una explicación por parte del profesor Fraile Mora bastante detallada de el circuito equivalente que se puede obtener reduciendo el valor de la tensión de alimentación si se parte del circuito equivalente exacto, ¿ya? Y se tiene en cuenta la primera ecuación, la 437, se puede escribir prácticamente que el voltaje de entrada, ¿no es cierto? El voltaje de entrada es igual a la fuerza electromotriz que nos da el estator, ¿no es cierto?, más la corriente del rotor, la I1, está pudiendo ver aquí en la parte superior, ¿sí? Donde está mi manito, la corriente que estaría entrando al circuito equivalente sin pasar por la impedancia resistiva en la impedancia resistiva del estator, esa corriente multiplicada por estos dos elementos, ¿no es cierto? Y dado que se cumple, dice 436, donde sabemos que la corriente I1 es igual a la corriente IO y la corriente I2 prima, no hay que olvidarse que es prima, que es referida ya al estator. Entonces, podemos ver que el valor de I0, según el circuito equivalente exacto, es el que se vio anteriormente, que era la fuerza electromotriz del estator, ¿cierto?, por el inverso de sus dos componentes, donde se aproxima a la fuerza electromotriz sobre las pérdidas por magnetización. ¿Por qué? Porque el valor, digamos, o sea, el componente de las pérdidas por efecto Joule en el núcleo se desprecia, ¿no? Se desprecia frente a la corriente de emanación o la corriente de efecto de la curva de histeresis, ¿no? Entonces, de esto resulta que el voltaje de entrada es igual a la fuerza electromotriz que tenemos en la entrada más la suma de estos dos componentes, ¿sí? Pero en este caso ya, para que tenga valor de voltaje, ¿no es cierto? Porque es una ecuación de voltajes, es multiplicada por el componente de emanación, ¿sí? Entonces, es la fuerza electromotriz sobre el componente de emanación, más la corriente que va hacia el secundario, ¿no es cierto? Que va hacia el rotor.
Entonces, reduciendo esto, digamos prácticamente a que la igualdad de las fuerzas electromotrices, la primera respecto y la segunda con referida a la primera, ¿no es cierto?, nos da la corriente del secundario, la corriente del rotor, por la suma de estos dos elementos, que es la impedancia del rotor sobre el deslizamiento más la inductancia que tenemos en el rotor. Bien, entonces cuando se quiere llevar a esta ecuación, ¿no es cierto?, a la ecuación 441, tenemos que reemplazar prácticamente E1 por todo este componente. Y con eso tenemos esta ecuación, el voltaje de entrada, tenemos los componentes de la impedancia del estator, la reactancia del estator, la impedancia resistiva del rotor sobre el deslizamiento, más la inductancia del rotor. Esto multiplicado por la corriente del rotor referida al estator y más lo que tenemos aquí arriba, la impedancia resistiva del estator, más la impedancia, más la reactancia inductiva, ¿no?, del estator sobre el componente justamente de emanación o de pérdidas por la curva de histeresis. Eso multiplicado por la fuerza electromotriz del estator, ¿ya? Y debido a que la inductancia que tenemos justamente de pérdidas por emanación es mucho mayor que la resistencia del primario, en este caso del estator, entonces, y admitiendo que la fuerza electromotriz es un poco menor, pero con un valor cercano al voltaje de entrada, ¿no es cierto?, entonces esta ecuación se transforma en la que tienen aquí, que es la 444, donde tenemos el voltaje de entrada del estator, referida ya transformada, es igual al voltaje real de entrada por esta diferencia de 1 menos el cociente de la inductancia del estator sobre la inductancia de emanación, y esto es igual a la resistencia del estator más la inductancia del estator más la resistencia del rotor referida al estator sobre el deslizamiento y más la inductancia del rotor, todo esto por la corriente del rotor referida al estator, ¿no? Entonces, esto ya corresponde prácticamente al famoso circuito equivalente aproximado, ¿no? Les voy a pedir, si no recuerdo, si no me equivoco, a ver, aquí hay un ejemplo de aplicación 4.1 que les había indicado yo, que lo vean cuando, a ver, déjenme ver, ya les vi anteriormente esta tareita, pero para que vayan adelantando un poco. Pero, a ver, veamos, aquí lo tengo, si no me equivoco, capítulo 4 de Fraile Mora. Este es el ejemplo de aplicación, ¿no? Ejemplo de aplicación. No, parece que no les he puesto porque todavía el tema de teoría estaba muy adelante. Y recién les he puesto el día, en la tarea del 21 de abril, les he hablado de el ejercicio 4.3, 4.9, y los problemas por resolver 4.1, 4.2, 4.5. Ya, entonces vale la pena que, sí, a partir del ejemplo de la aplicación 4.3 que dice aquí,
Entonces vale la pena que sí, vale la pena que como tarea de hoy día revisen y estudien, no para primer parcial, por supuesto, porque todo lo que es circuito equivalente no entra al primer parcial. Aquí está, esto copiaremos entonces como tarea para el día de hoy, tarea 14. Y unido esto va a aparecer como revisar y estudiar del capítulo 4 de Jesús Fraile Mora, sexta edición, teoría del está bien. Teoría 4.4, está muy bien. Y esto está en la página 308. En la página 308 tenemos ejercicio de aplicación 1. 307, 308. 307, 308. 307. La ecuación 438. La ecuación 419. 202, 419. 202, 419. 202, 419. Hasta la 307, ¿no? $307. Y desde la ecuación 418 hasta la 444. Entonces, la teoría sería el 4.4 y las ecuaciones de la 418 hasta el 444 con la cadena 802 a 807.
Además, y el ejemplo de aplicación 4.1. Que es de la página 307 a la 308. Listo. Ya tenemos el proceso. Tarea para que revisen este ejemplo de aplicación que está apareciendo ahora en la pantalla. Ya. Y pasamos a los ensayos del motor asíncrono. Esto teníamos nosotros como tarea pendiente de las clases, aquí está, del 22 de abril y del 28 de abril, ¿no? Marcha en vacío, motor con rotor bloqueado, marcha en vacío con motor rotor bloqueado, y la siguiente era sí, es de esos 2 días. Ya, y aquí justamente aparece el ejercicio de aplicación número 3, 4.3, etc. Ya, bien. ¿Qué es lo que se consigue con este, que lo habíamos mencionado en forma conceptual, ¿no es cierto? Hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje, es decir, la máquina trabaja rotor libre. Lo único que tiene como freno prácticamente es la fricción con el aire que le está frenando, digamos, al rotor, ¿ya? Y la fricción en los cojinetes, ¿no? Eso sería lo que prácticamente está frenando. Motores pequeños, ustedes han visto, tenemos también un ventilador, que es el ventilador, obviamente al impulsar el aire de afuera para adentro, está creando una resistencia también mecánica, ¿no es cierto? Bien. Aplicando la tensión asignada, o sea, la tensión nominal, y midiendo la potencia absorbida y la corriente de vacío, existe una gran diferencia entre este ensayo en el motor asíncrono y el correspondiente del transformador. Vamos a observar por qué. El transformador prácticamente lo estamos midiendo en vacío, en una condición casi ideal, ¿no es cierto? Porque está trabajando sin carga, pero está trabajando al vacío con su máxima, con su óptima transformación, proceso de transformación, porque eso depende ya prácticamente del tipo de bobinado que tiene, de los materiales constructivos, ¿no? Del núcleo, de los bobinados, tanto de primario como secundario, etcétera, ¿no es cierto? Y eso significaría, en nuestro caso del motor de inducción, que estuviera prácticamente la prueba, la estaríamos haciendo a una velocidad de sincronismo. El deslizamiento sería igual a 0. Entonces, el circuito equivalente de la figura que vimos 413A, que la resistencia de carga RC se hace infinita, y en consecuencia la corriente del rotor referida al estator sería nula. Y resultaría un esquema similar al indicado en la figura que sería 321A para el transformador, despreciando las pérdidas en el cobre del primario. Sin embargo, ya se ha explicado anteriormente, el motor asíncrono no puede girar a esa velocidad, ¿ya? Entonces, la corriente I2', o sea, la corriente del rotor referida al transformador sería nula y no existiría ningún par electromagnético en el eje que quisiera girar a esta velocidad.
Bueno, entonces, al no poder llegar a esa velocidad, lo que sucede realmente es que el motor en vacío gira a una velocidad muy cercana. Y si vemos el circuito 413A, la resistencia de carga RC' tiene un valor muy elevado, pero no infinito. Como no se ejerce ningún par en el eje, pues la potencia disipada en esa resistencia representa la pérdida en rozamiento y ventilación, lo que les mencionaba. Bien, además, la corriente del rotor referida al estator es de pequeño valor debido a la alta impedancia de RC'. Entonces podrán despreciar las pérdidas en el cobre del devanado del rotor, denominando pérdidas de cobre del estator a las pérdidas del cobre en el ensayo. Las pérdidas en el hierro, Fe, que los habíamos visto hace unos minutos, y las pérdidas, o sea, serían las pérdidas en el hierro por las corrientes parásitas que se presentan en el material del núcleo, ¿no es cierto?, de las partes del núcleo. Y PM a las pérdidas mecánicas de cumplirá. La mecánica se refiere a la fricción con el aire y a la fricción en cojinetes, ¿no es cierto? Entonces, se cumple esta ecuación que vemos, ¿no es cierto?, donde la suma de las pérdidas por efecto Joule en los núcleos, las pérdidas mecánicas, ¿no?, y las pérdidas de cobre del estator son las que hacen todas las pérdidas que tiene en vacío el motor de inducción. Para determinar cada una de las pérdidas, entonces, es preciso completar el ensayo del vacío con algunas medidas adicionales. Las pérdidas en el cobre pueden calcularse si se mide previamente la resistencia R1 de cada una de las fases del estator. Ya les había preguntado, ¿no es cierto?, por qué medir en un bobinado va a tener su gran diferencia con medirlo la misma longitud de conductor de cobre, estirándolo que estando arrollado, ¿sí? Se hace esto con corriente continua para que se tenga una mayor precisión, digamos, en el resultado, porque con corriente alterna tenemos el efecto pelicular, y da un valor de 1, impedancia resistiva del estator. En la práctica, para tener en cuenta el efecto pelicular, los KIN, como se decían los conductores, se suele aumentar el valor anterior entre un 10 y un 20%. Y para determinar las pérdidas del efecto Joule en los núcleos y la pérdida mecánica, es preciso alimentar el motor con una tensión variable, comenzando con el valor nominal. Bien. Entonces, hay una forma de acercarse, ¿no es cierto?, a estas pérdidas, estos valores, y se puede tomar entre el 30 y el 50% del voltaje del estator, ¿no es cierto?, en cada escalón de tensión, que se deben medir los valores tanto de las pérdidas en la rama central, la corriente en la rama central y el voltaje. A partir de ello se deducen las pérdidas de efecto Joule en los núcleos y las pérdidas mecánicas en cada etapa, de acuerdo con la ecuación que tenemos a continuación. No está muy visible, no la han hecho. No tiene mucho contraste, ¿no? Bien, entonces, las pérdidas por efecto Joule de magnetización, por efecto Joule en los núcleos, y las pérdidas mecánicas de fricción, que hemos dicho, rozamiento, son iguales a las pérdidas de el estator y las pérdidas en general por el ramal IO, el ramal intermedio. Y esto es
prácticamente se puede expresar como las pérdidas en general, o sea, las pérdidas en todo el ramal interior, menos la componente de transformación, era en el caso de los transformadores, y el componente de paso de un bloque a otro de estator a rotor, por la resistencia del estator y por la corriente de ese ramal intermedio al cuadrado. Al representar PM y PF en función del voltaje 1, se obtiene al lograr esto, entonces se consigue una curva parabólica que están viendo ustedes ahí en la parte inferior, es cierto, a la izquierda, y extrapolando esta curva hasta que corte el eje de ordenada se obtiene el valor o la tensión de alimentación en cero, ¿cierto? Cero. El valor de las pérdidas mecánicas PM, ya que entonces las pérdidas en el hierro son prácticamente nulas al no existir un flujo, ¿cierto? El valor de las pérdidas en el hierro a la tensión asignada vendrá dado por la ordenada existente entre la curva PM-PFE y la horizontal PM. A esa tensión, como se ve en la figura anterior, entonces para reducir errores en la extrapolación de la curva parabólica de la figura que estamos viendo, es más práctico representar en función del cuadrado de la tensión, tal como se muestra en la figura 4.15b. En este caso, la curva se transforma en una línea recta, cuya ordenada en el origen representa la pérdida mecánica del motor. Conociendo las pérdidas FE separadas de PM, se podrá calcular de esta forma. ¿Ya? Conocidas estas pérdidas, si volvemos por favor al gráfico anterior, ¿ya? Entonces aquí tenemos las pérdidas mecánicas y las pérdidas por efecto Joule en los núcleos, ¿sí? Vamos tomando los diferentes valores, ¿no es cierto?, a medida que vamos incrementando el voltaje de entrada nominal asignado, ¿no? Y vemos que los valores prácticamente que chocan con el eje, en este caso el eje de la suma de estas dos pérdidas, ¿no es cierto?, tenemos que aquí hay pérdidas mecánicas. ¿Por qué hay pérdidas mecánicas? Porque en ese momento no hay casi una circulación de flujo, ¿sí? Casi no hay una circulación de flujo, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Y cuando ya queremos linealizar prácticamente esto, eso quiere decir la tensión de entrada al cuadrado nos puede llegar a hacer determinar cuál es los valores que tenemos que utilizar para las pérdidas, tanto de efecto Joule en el núcleo como de las pérdidas mecánicas, ¿no? Entonces el valor que obtuvimos y este otro valor que obtuvimos acá, linealizando con el voltaje al cuadrado, como vemos aquí, B1 nominal al cuadrado, tenemos igual las pérdidas mecánicas y también tenemos las pérdidas férricas. ¿Ya? Bien. Volviendo ahí abajo en nuestro texto, decimos que al conocer ya estas pérdidas de efecto Joule en el núcleo separado de las pérdidas mecánicas, porque se ha podido hacer un valor de las pérdidas mecánicas cuando ya prácticamente no trabajan estas pérdidas de efecto Joule, por el poco flujo que hay. Entonces se puede calcular la rama en paralelo del circuito equivalente, como se ve en la figura 4.16, aquí en la parte superior, que absorben la potencia de las pérdidas de efecto Joule en el núcleo, de acuerdo con las siguientes expresiones. La potencia, las pérdidas por efecto Joule en el núcleo
sobre el voltaje nominal del estator y la corriente que está circulando sub cero, esto vendría a ser el factor de potencia, ¿no es cierto?, pero en condición de vacío, ¿sí? Entonces, la corriente o las pérdidas que tenemos en la corriente, en el ramal, por las pérdidas de efecto Joule, serían la corriente total por el coseno phi cero. Porque ya conocemos las corrientes férricas, entonces de ahí podemos ya decir cuánto es la corriente total por el ramal del medio. Y las pérdidas que se dan en el ramal de diamagnetismo eso es importante tener en cuenta, porque con ese cálculo, digamos que parece sencillo, estamos llegando a determinar la corriente por emanación y ya se calculó antes la corriente que podría ser potential. ¿Ya? Entonces ahí deducimos que la resistencia por pérdidas de efecto Joule en el núcleo va a ser el voltaje de entrada nominal sobre la corriente de estas pérdidas, ¿no es cierto? Y tanto igualmente el doctor la inductancia en este caso de la emanación va a ser el voltaje de entrada del estator sobre la corriente de emanación. ¿Ya? Bien, eso sería prácticamente en el caso del ensayo del cortocircuito o del ensayo del giro en vacío. Ahora si vemos, se nos fue. Botoncito inferior. Ahora sí. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, lo estoy escuchando. Ahí en la fórmula, la del coseno de phi, el M1, ¿qué representa, ingeniero? ¿Se acuerda cuando han llevado transformadores que ustedes utilizaban un factor de transformación que estaba directamente ligado a los bobinados de ambos lados, de primario y secundario? ¿Recuerda? Tenían un factor de transformación de corriente y un factor de transformación de tensión. Y en muchos casos simplemente utilizaban un solo factor de transformación, que era el M general, puede ser, ¿no? M1, que sé yo. Entonces, en este caso se está utilizando algo parecido, porque si vemos un poco más atrás, permítame. Aquí está. Más arribita. Ya la menciona también con mayor claridad. Aquí está. Aquí está. Es esto, donde decimos, si los dos secundarios de la figura 4.12, ya, aquí está. Entonces, ya, estas son la figura 4.12, ¿no es cierto? El circuito equivalente reducido al estator. ¿Ya? Entonces, al tener esto, decimos que sus factores de conversión M2 y M1 son iguales, ¿ya? Cuando estamos prácticamente reduciendo todos los parámetros del rotor hacia el estator. Y vemos aquí abajo que se producen estas igualdades. Las igualdades se producen en estos factores de transformación o factores de conversión, llamamos en este caso, ¿no? De la corriente eléctrica, lo que vamos a tener en el rotor,
resultado mecánico, ¿no es cierto? Y vemos más abajo aquí está, ¿no? Hablábamos de la relación de transformación de tensiones, ¿ya? La relación de transformación de tensiones, y de acuerdo con 427 y dice 428, entonces tiene que la fuerza electromotriz del rotor referida al estator es igual a esta relación de transformación por la fuerza electromotriz real que existe en el rotor, ¿ya? Entonces, ¿qué determina la fuerza electromotriz del nuevo rotor, ¿no? Frente al real? Y aquí abajito, aquí está, aquí abajito tenemos que la corriente del secundario referida, o en este caso del rotor referida al estator, ¿no es cierto?, se la obtiene justamente utilizando estos factores de transformación, y esta es la relación de transformación de corrientes que se obtiene entre los dos componentes, que es el estator y el rotor, ¿ya? Entonces, es igual como ustedes han conocido las relaciones de transformación en el transformador del primario al secundario, igual tenemos esas relaciones. Estábamos por aquí. Ya. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, es esta relación. Es esa relación. Bien, entonces, con esto hemos obtenido prácticamente los dos componentes que vemos aquí en el gráfico arriba, 416, que son tanto la resistencia que nos muestra el efecto Joule en los núcleos de ambos lados, del estator y del rotor, y la impedancia de emanación de ambos cuerpos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Ahora vemos qué vamos a hacer para hallar los otros componentes del circuito equivalente. Ya vimos que podemos obtener la impedancia del estator, ¿no es cierto?, midiendo con corriente continua sus extremos de sus bobinados, y podemos calcular, según los resultados que tenemos, podemos calcular justamente las pérdidas por efecto Joule en los núcleos y la reactancia de emanación. Bien, cuando se bloquea el rotor, ¿qué es lo que se está haciendo? Se lo está energizando, pero se le está impidiendo girar. Entonces, ya les había mencionado en una clase que esto es prácticamente hacerlo operar al motor como un transformador, pero con un transformador de muy mala calidad, porque no tiene un cuerpo del núcleo magnético totalmente compacto, si no tiene el entrehierro, ¿ya? Entonces, el número de giro es 0, el número de vueltas es 0, entonces el deslizamiento es 1. Y al tener el deslizamiento 1, la resistencia del elemento del extremo derecho del circuito equivalente referido al estator, RC', R''C, es igual a 0. Entonces, lo que indica que el motor se comporta como un transformador con el secundario en cortocircuito. Eso tienen que tener. Con el secundario en cortocircuito. ¿Ya? Al estator se le aplica una tensión creciente partiendo de 0 hasta que la corriente absorbida sea la asignada. Esto se hace por fase, midiendo a la vez la tensión aplicada y la potencia absorbida. Entonces, la corriente de vacío I0 es entonces despreciable frente a I1, debido a que la pequeña tensión necesaria resultando el circuito equivalente de la figura 417, ahorita la vamos a ver,
Se obtiene al despreciar la rama paralelo del esquema de la figura 4.13 inicial y hacer que RS' sea 0, ¿ya? Porque el deslizamiento en ese momento es igual a 1. Entonces, de este ensayo se puede deducir lo siguiente. El factor de potencia en cortocircuito es igual a la potencia en cortocircuito sobre la tensión en cortocircuito que le hemos aplicado y la corriente en el estator nominal, ¿ya? Y nuevamente por este factor de conversión, M1. Y de aquí resultan los valores de resistencia en cortocircuito, que viene a ser la resistencia del estator y la resistencia del rotor referida al estator. Y esto va a ser el voltaje de corriente de cortocircuito sobre la corriente nominal del estator siempre por el coseno de cortocircuito. Y la inductancia de cortocircuito será la inductancia del estator más la inductancia del rotor referida al estator. Esto vendría a ser la tensión o el voltaje del estator en cortocircuito sobre la corriente nominal del estator por el seno del factor de potencia en cortocircuito. ¿Ya? Si vemos el circuito equivalente en cortocircuito, vemos que, como se mencionaba, se ha hecho desaparecer el ramal intermedio y se tiene apenas los 4 elementos, tanto resistivos como inductivos, del estator y del rotor. La corriente que se hace circular para esta prueba es la corriente nominal, que viene a ser la corriente que se le llama de cortocircuito. Entonces, este ensayo de cortocircuito puede darnos los parámetros de la rama en serie. Ya se ha determinado en el ensayo de cortocircuito de corriente continua el valor de la resistencia del estator, la impedancia resistiva, ¿no? En la primera ecuación que se vio anteriormente. Entonces, permitirá con esto calcular la impedancia resistiva del rotor referido al estator, ya que esta resistencia está incluida también en R'(C). Y si se desea utilizar en el estudio del motor el circuito equivalente exacto, habrá que repartir la cantidad de inductancia de cortocircuito entre inductancia del primario e inductancia del estator con la inductancia del rotor referido al estator. Cuando no se tenga esta información, en algunos casos el fabricante proporciona esta información, se asimilará como una inductancia similar en estator y en rotor. Porque el rotor, cuando salen aquí del cuartel, salen solamente testigos, ¿no? Entonces, informes, que sí. Queremos de alguna manera acercarnos a la realidad, ¿sí? Queremos de alguna manera pensar qué podemos obtener de la reactancia del rotor referido al estator y las igualamos. Con esto obtenemos los parámetros de toda esta línea en serie que tenemos, porque ya calculamos la resistencia del estator, ¿no es cierto? Que nos permite calcular también la impedancia resistiva del rotor referido al estator, y con esta igualación que se hacemos prácticamente, al estar bloqueado el rotor, la frecuencia en coincide con la red. Entonces,
Cuando el motor funciona a plena carga, la frecuencia es bajísima en el rotor y el deslizamiento es muy pequeño. Entonces, este ensayo, que es un ensayo de transformador, podríamos llamar, ¿no es cierto? La frecuencia al emplear en esta prueba es un compromiso entre las frecuencias que tendrá el estator y las que tendrá el rotor en funcionamiento, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta que el ensayo se lo está haciendo en condiciones que no son de operación, ¿ya? Ahora, hay una recomendación de la norma 112 de la IEEE que este ensayo se realice con una frecuencia de 25% de la asignada al motor. Entonces, entre 12 a 15 hercios. En esta situación, el valor de la reactancia obtenida aplicando la segunda ecuación de antes del 456 y medida la frecuencia del ensayo, debe corregirse para ser utilizada en el circuito equivalente del motor. Se consigue en la práctica multiplicando la reactancia del motor obtenida a frecuencia reducida por el cociente entre la frecuencia nominal y la frecuencia utilizada en el ensayo. En cuanto a los valores que se suelen utilizar para estos parámetros, se puede decir que con potencias superiores a 10 kilovatios, las magnitudes de las impedancias suelen oscilar en unos rangos que están ahí indicados entre 0,1 hasta 3 centésimas del valor de la resistencia. El estator, la reluctancia del estator fluctúa entre 8 centésimas y 12 centésimas. La resistencia equivalente la resistencia del rotor referida al estator está entre 1 centésima también y 3 centésimas. Y la reactancia inductiva del estator es muy estrecho, digamos, el rango. Después tenemos que la resistencia del efecto Joule en los núcleos, es decir, P12, y la reactancia de emanación es de 2.5. Si se considera que la rama en vacío de estos motores, al tener una fuerza, una resistencia de efectos Joule con un valor muy elevado frente a la reactancia de emanación, no solo incluye esta resistencia en el circuito equivalente, por lo que la corriente de vacío es simplemente el corriente por la rama de desviación igual voltaje inicial sobre la reactancia de emanación, ¿cierto? Entonces, este cociente de voltaje nominal sobre corriente de emanación fluctúa, ronda entre 25 centésimas y 40 centésimas por unidad. Es quiere decir 25 a 40% de la corriente nominal, que es muy superior a la corriente vacío que tienen los transformadores, que no suele superar, como se mencionaba mucho antes, esto el 10%. Y esto se debe nuevamente a la mala palabra, es la existencia del entrehierro en los motores así. Por otra parte, la impedancia de la rama en serie, que es en definitiva la impedancia de cortocircuito de la máquina, varía entre 0 y 0,16 y 22 por unidad, y la corriente de cortocircuito, la corriente de arranque, a la tensión nominal es de tensión del primario sobre la impedancia en cortocircuito. Y esto da valores de 4,5 a 6,2 por unidad. Es decir, 4,5 a 6,2 veces la corriente nominal asignada a esas máquinas. ¿No? No hay que olvidarse que estamos trabajando en una condición transformador donde tenemos el mayor flujo de corriente, ¿cierto? Bien. Rápido.
O sea, esto es porque tenemos prácticamente en rotor bloqueado un transformador, un mal transformador, ¿no? Bien. Aquí hay una, como dice, ampliación de conocimientos con la medida de deslizamiento de un motor a 5. ¿Ya? Así, por favor, vayan viendo ustedes por su cuenta. Son conceptos de ampliación que se dan. En muchos casos son muy útiles. Perdón. Y aquí tenemos el ejemplo de aplicación 4.2, ¿no? El ejemplo de aplicación 4.2 justamente está haciendo el tratamiento de la potencia en caballos vapor, la tensión y la frecuencia de un motor de 4 polos. Los resultados de sus ensayos en vacío les dan, los ensayos en cortocircuito y las resistencias del pase del primario. Se dan ya, seguramente sugeridas o indicadas por el fabricante, las pérdidas mecánicas y los parámetros del circuito que equivalente del motor deben ser calculados, ¿no es cierto? Entonces, por favor, les voy a rogar que este ejercicio resuelto lo revisen. ¿Ya? Antes de entrar a este tema de muy bonito y muy sencillo. Ups. Voy a olvidar justamente este gráfico, pero no está. Ya, aquí está. Es hasta la 3.15, de la 3.14 a la 3.15. Entonces vamos aquí en la nube. Aquí vamos a indicar en la clase del viernes 6 de mayo. Entonces, igual, ejemplo de aplicación. Cuatro, uno, 4.2, 4.2. En las páginas 3.14, 3.15. Ya. También son para revisar y estudiar porque obviamente están resueltos esos ejercicios. ¿Ya? Bien. Estoy con 1 minuto para las 4. Ya, nos quedamos entonces aquí. Balance de potencias. Con ustedes va a ser el examen el día jueves, ¿no es cierto? Día jueves, a las 2 menos cuarto. Entonces. Viernes, creo yo. Viernes era ingeniero. Viernes, enero. Jóvenes, es que yo puedo tomar viernes a ustedes porque ustedes tienen clases a las 4 el viernes, como hoy día, ¿ya? Entonces no puedo terminar con un examen y continuar con otro examen inmediatamente. Eso no se da.